Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de lo que no sabían de la cafeína en las preparaciones. Siempre es un tema recurrente y cada vez más personas quieren saber cuánta cafeína tiene el café que se están tomando y por eso les trajimos este tema al podcast. ¿Te parece si empezamos por conversar qué tiene más cafeína, un espresso o un filtrado? Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo. De paso, le dejen un like a este video que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. O se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Es un mito decir que el espresso tiene mayor concentración de cafeína que un café filtrado, porque en las mediciones que se han hecho en laboratorio se han descubierto que el espresso puede tener hasta un 40% menos de cafeína que un café preparado en un B60 o en una prensa francesa. Entonces, cuando quieran tener una mayor cantidad de cafeína disponible, la mejor opción será un café filtrado. Y eso es bastante interesante porque nos sirve como elemento de negociación y también de marketing para nuestros coffee shops si están especializados en filtrados, porque creo que ese es uno de los mitos más arraigados y es que me voy a tomar un espresso para despertar. Pues ya saben que no. Ahora hablemos de la extracción de la cafeína mientras se va preparando el café. ¿Cuándo se extrae más? ¿En qué momento encontramos como el pico de extracción de ella? La extracción de la cafeína es diferente tanto en la preparación de espresso como en la preparación de filtrados. En la preparación de filtrados, la extracción de la cafeína se da en los primeros minutos de la extracción y ya luego va disminuyendo con el tiempo que tiene en contacto el agua y el café. En cambio, en la extracción del espresso, la cafeína se empieza a extraer de manera muy lentamente en los primeros segundos de la extracción y luego se va aumentando, y ya en los últimos segundos de la extracción es donde se da la mayor cantidad de cafeína. Y es por esta razón que un lungo tiene mayor proporción de cafeína que un ristretto, porque el lungo tiene una extracción mucho más larga, son muchos más segundos en contacto que tiene el agua con el café, que un ristretto que tiene una porción de tiempo mucho más corta en su preparación. De hecho, esto hace parte de la capacitación que le damos a nuestros clientes cuando ingresan pues a trabajar con nosotros y el café de especialidad, porque temas como la extracción, temas como el tiempo que va a durar la infusión, niveles de tueste, todo esto tiene todo que ver a la hora de ofrecer un producto final y de definir la carta dentro de los cafés, dentro de los restaurantes, de los hoteles boutique, y es muy importante a la hora de iniciar un negocio en el tema del café. Juanfe, ahora hablemos del tiempo de infusión y la extracción de la cafeína. Este es un tema que, como dicen allí, tratamos permanentemente con nuestros clientes de café tostado y estamos ahí súper pendientes de cómo están haciendo las preparaciones para que le saquen el mayor potencial al café que les vendemos. Y en cuanto al tiempo de extracción, para los filtrados hay que tener en cuenta que en los primeros 2 minutos, en el caso de preparar una prensa francesa o una Aeropress, vamos a tener la mayor proporción de cafeína disuelta en el café. No quiere decir que si dejamos una prensa francesa 8 o 10 minutos le vamos a sacar mucha más cafeína. No, no va a ser así, va a ser un aumento marginal de ese porcentaje, porque la mayor cantidad de cafeína que va a pasar al café pasa entre esos 2 y 3 minutos iniciales de la extracción. Juanfe, hablemos de otro comparativo que nos preguntan mucho y es si el café instantáneo tiene la misma cantidad de cafeína que un café filtrado. Esta respuesta tiene como varios puntos de vista, porque si el instantáneo está hecho con robusta, probablemente va a tener un poco más de cafeína, pero para poner y comparar el filtrado con un instantáneo de preparaciones de arábica, que es el café que normalmente distribuimos y vendemos acá en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá,
pues tenemos que los instantáneos de café arábica van a tener menos cafeína que un filtrado de ese mismo café, porque las empresas que hacen café instantáneo normalmente tienen tuestes más altos y tienen extracciones mucho más intensas para generar mayor eficiencia. Utilizan menos cantidad de café, por lo tanto menos porcentaje de cafeína resultante en la bebida final que cuando hacemos un café filtrado. Entonces, si tenemos un instantáneo de arábica y lo comparamos con un filtrado también de esa misma especie, pues vamos a tener una mayor cantidad de cafeína en un filtrado arábica que en un instantáneo. Hablemos ahora del nivel de tueste, que también es algo que nos preguntan mucho. ¿Qué tiene más cafeína? ¿El tueste medio, el tueste bajo o el tueste alto? Esta es una pregunta también muy recurrente y también es curiosa porque en el imaginario de las personas está que entre más tostado va a tener más cafeína, y realmente se ha medido en el café como tal y el porcentaje de cafeína es el mismo en los tres niveles de tueste. Lo que sí cambia es el nivel de extracción. Cuando hacemos un café y molemos un café con un tueste muy alto, al este grano ser mucho más frágil, al estar más poroso, genera unas partículas que van a generar una mayor extracción y puede tener un porcentaje también muy pequeño, marginal, sobre un café que tenga un tueste medio. Entonces, sí puede tener una leve diferencia el tueste más alto, pero no es porque tenga más cafeína, sino porque la estructura del grano es más débil y van a pasar más sólidos solubles a la bebida y por lo tanto va a pasar un poco más de cafeína a la bebida final. Cuando hablamos con nuestros clientes acerca del café que les vendemos, hacemos muchísimo hincapié en el origen. Y una de las preguntas más recurrentes también que ellos tienen es, bueno, ¿afecta o no el nivel de cafeína el origen del cual proviene ese café? Esto sí afecta y ya hablamos de la diferencia entre robusta y arábica, pero dependiendo de la variedad y dependiendo de dónde esté ubicado el cultivo, va a tener un poco más o un poco menos cafeína. Por ejemplo, los cafés de altura, los cafés que están sobre los 1800, 1900 metros sobre el nivel del mar, por lo general tienen una menor proporción de cafeína, porque las plantas a estas alturas pues se adaptaron a ese clima y no generan cafeína para protegerse ante los insectos. Entonces, por evolución generan una menor proporción de cafeína, también es muy pequeña, pero efectivamente se ha medido que los cafés de altura tienen una pequeña proporción menor de cafeína que los cafés que están sembrados más abajo sobre el nivel del mar. Bueno, ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos, ¿qué pregunta quisieran saber acerca de la cafeína que se quedó sin resolver? Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días. Y recuerden suscribirse, darle like al episodio, que eso nos sirve muchísimo para siempre estar acá en contacto. Y ahí están las redes sociales para que hagan sus preguntas, sus comentarios, que siempre los leemos y les respondemos todo lo que nos escriben por medio de estas redes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube. Es un mito el que dice que... No. Es un mito... Ahora hablemos de la extracción del café temas como extracción, temas como el tiempo de infusión, temas que van a ser... Cayeron unas hojitas. Pero me asustó. Ay, pobrecita.
extracción, tiempo, nivel de testeo. Okay.